Buenos días, yo soy Christopher Castillo y en esta pequeña reunión yo les voy a explicar acerca de los diferentes tipos de lenguaje y mi pequeña reflexión o el conocimiento que yo tengo acerca de cada una de estas. La primera imagen que podemos observar es el lenguaje político. ¿Cómo se utiliza este lenguaje? Es muy utilizado por políticos para persuadir o convencer a todas las masas transmitiendo sus ideas o sus campañas. eh, ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? El lenguaje que se utiliza es muy formal. Se utiliza el lenguaje formal y, como se mencionó anteriormente, busca ser persuasivo. Sus propósitos es lo mismo, persuadir a la gente, comunicar a la gente y generar una cierta confianza con ellos para que puedan, en este caso, muchas veces votar por ellos. Sus propósitos son esos. ¿Y por qué se utiliza de esta manera? Porque este lenguaje para muchas personas es muy convincente, les puede generar una opinión acerca de la misma persona y sí los puede persuadir mucho. Un ejemplo es como se vieron en estas campañas políticas, puede ser el de juntos lograremos un país mejor. En la siguiente imagen que se puede ver es el lenguaje educativo. ¿Cómo se utiliza este lenguaje? Pues se utiliza para explicar o enseñar a, en este caso, pueden ser alumnos. ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? El lenguaje es un poco menos formal, aunque no deja de serlo. Y con este se transmiten conocimientos porque se transmite de una forma más didáctica. Su propósito es lo que se mencionó anteriormente, transmitir conocimientos y facilitar la comprensión a los diferentes personas, como pueden ser alumnos. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Porque se vuelve fácil de entender para todos y no excluye a ninguna persona. Un ejemplo puede ser la manera en la que un maestro explica un tema para que todos sus alumnos entiendan. La siguiente imagen que se puede ver es referente al lenguaje en los medios de comunicación. Esta otra vez, ¿cómo se utiliza el lenguaje? Se utiliza para informar a las personas o entretenerlas en ciertos casos. El lenguaje en este contexto es un poco más directo, puede ser formal o informal, dependiendo de los casos, y es muy directo, es muy breve. Uno de sus propósitos puede ser también informar a la gente o entretenerla. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Yo considero que se utiliza de esta manera, ya que se vuelve algo más entretenido, fácil de entender, y como es muy corto, se puede entender de una manera más fácil. Por- y un ejemplo puede ser cuando se da una noticia sobre algo que pasó, como si hay un sismo, pues van a decir última hora, pues acaba de ocurrir un sismo en tal ciudad y de esta magnitud. El siguiente dibujo que se puede observar es sobre el lenguaje empresarial. Este lenguaje se utiliza para negociar o persuadir sobre ciertas estrategias o planes a nivel financiero. ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? El lenguaje es muy formal, es muy formal y es incluso con tecnicismos, es un lenguaje técnico y también persuasivo. Sus propósitos, pues, es lograr acuerdos, concretar negocios y para posicionar una empresa o diferentes tipos. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Porque se requiere ser formal o técnico, porque busca transmitir bien de una manera adecuada los conocimientos o persuadir de una manera adecuada para lograr estos objetivos. Un ejemplo puede ser como al momento de querer hacer un negocio, cómo se platica a las diferentes personas. El último de estos lenguajes es el lenguaje tecnológico. ¿Cómo se utiliza? Pues muchas veces para describir procesos, el lenguaje de programación que se utiliza, define funciones o todo lo relacionado en este caso con la tecnología. ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? El lenguaje en este contexto puede ser formal o informal, pero es muy técnico. Es un lenguaje que utiliza muchos tecnicismos, es un lenguaje especializado que esto le ayuda obviamente a transmitir de manera adecuada todo lo que se quiere decir. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues explicar sobre lo que se va a hacer, avances, instrucciones, o al momento de generar un código para la creación de una página web o de una aplicación. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Porque con este se puede ser de una forma mucho más precisa, se garantiza, por decirlo de una forma, la precisión y se pueden evitar malos entendidos con el uso de este lenguaje muy técnico. Un ejemplo puede ser al momento de actualizar un software, cómo explicarlo a otra persona.
El siguiente tipo de lenguaje es el legal, que se puede ver aquí abajo. El lenguaje legal, ¿cómo se utiliza este lenguaje? Se utiliza para regular, argumentar o establecer, pueden ser derechos o obligaciones. ¿Cuál es el lenguaje de este contexto? El lenguaje de este contexto es muy formal y de igual manera es un lenguaje técnico. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues mantener las normas, las reglas que existen en la sociedad. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Yo creo que son para ser muy claros, evitan malos entendidos y con este tipo de lenguaje se puede explicar de manera muy clara lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Un ejemplo puede ser fácilmente cualquier ley o cualquier artículo de una ley. El siguiente lenguaje es el artístico. ¿Cómo se utiliza este lenguaje? Este lenguaje se utiliza mucho para expresar, ya pueden ser ideas o emociones, de una manera diferente, de una manera un poco más creativa. ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? En este contexto no se necesita utilizar el lenguaje formal, pues aunque también puede ser formal, informal y puede ser también muy estético. Se utiliza como, por ejemplo, en la poesía. Sus propósitos pueden ser como provocar emociones, sentimientos o transmitir ciertos pensamientos. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Porque se expresa de una forma diferente, de una forma un poco más humana, en la cual se pueden expresar completamente todo lo que pensamos o todo lo que sentimos. Un ejemplo puede ser un poema. El siguiente lenguaje que tenemos es el lenguaje científico. ¿Cómo se utiliza este lenguaje? Se utiliza para describir, explicar o comprobar diferentes fenómenos, también para transmitir conocimientos o comunicar muchos conocimientos. ¿Cuál es el lenguaje en este contexto? En este contexto se utiliza el lenguaje formal, es un lenguaje también muy objetivo y también técnico. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues comunicar a las diferentes personas o la comunidad también científica, validar o compartir conocimientos. Su- ¿Para qué o por qué se utiliza de esta manera? Se utiliza para evitar malos entendidos, porque es muy técnico, entonces se explica de manera explícita todo lo que quiere decir. Un ejemplo fácilmente pueden ser como los diferentes artículos científicos que se emiten. El siguiente y el último tipo de lenguaje es el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se utiliza este lenguaje? Este lenguaje yo lo entiendo como el lenguaje de señas que se utiliza a través de gestos, eh, expresiones, movimientos de manos y del cuerpo para comunicarnos. ¿Cómo es el lenguaje en este contexto? El lenguaje en este contexto es visual, es gestual, o sea, va a partir de los movimientos que hacemos con las manos. ¿Cuáles son sus propósitos? Facilitar la comunicación entre personas que pueden comunicarse verbalmente o también las personas que se pueden comunicar de una manera no verbal. ¿Por qué se utiliza de esta manera? Porque si la comunicación oral, en este caso, no es accesible para todas las personas, lo podemos hacer de esta manera para que sea más amplio para todas las personas. Un ejemplo, como dije anteriormente, es el lenguaje de señas.